4. Con vuestro permiso, Majestad. El Mazuzla de cabellos azules puso una rodilla en el suelo de manera torpe y bajó la cabeza con gran respeto en dirección al trono. Sé que merezco la muerte por haberme retrasado en el cumplimiento de mi misión. Sin embargo, os ruego que escuchéis mis razones y me concedáis vuestro perdón. Eso no importa ahora. Pero, varón de Luxor, resonó con potencia la voz de la emperatriz, por encima del murmullo que empezaba a recorrer las filas de los asistentes. ¿Es verdad lo que dices? Si es así, se trata de un asunto muy grave. Responde con cuidado. Por desgracia es cierto, Su Majestad. El conde de Menfis ha traicionado a este país y ha colaborado con el Vaticano. Puedo dar testimonio de ello. El rostro de Radu había perdido un poco de color, pero por otra parte parecía sereno. Se podía decir, incluso, que resultaba imponente. Con una expresión que parecía la sinceridad personificada, empezó su declaración de cara al trono y al resto de la sala. Su Majestad ya sabe que hace 3 meses llegué a Cartago acompañando al conde de Menfis en misión secreta. Una vez allí, el conde penetró solo en las instalaciones del Vaticano y entró en contacto con una cardenal. Yo no le acompañé, pero sospecho que fue entonces cuando empezó a tramar sus planes con los tiranos. Como su lugarteniente, me propuso colaborar en la conjura y, cuando me negué, intentó asesinarme. Una conjura. No era solo un asesinato, sino toda una conjura. Las inquietantes palabras de Radu llamaron la atención de todos los presentes. Augusta no fue una excepción. La voz que provenía de lo alto había tomado un tono de urgencia. ¿De qué tipo de conjura, varón? ¿Qué están tramando los tiranos? Eso, ya fuera por hacerse de rogar o porque en efecto se sintiera cohibido al hablar delante de aquella audiencia, Radu titubeó y dirigió su mirada a los presentes en la sala. La voz sintética respondió así a su vacilación. Adelante, varón de Luxor. Aquí podéis hablar con total libertad. ¿Con vuestro permiso? Me temo que el Vaticano y el conde de Menfis estaban confabulando para atentar contra vuestra vida. Asesinar a Augusta. El revuelo que provocaron aquellas palabras en la asamblea superó el anterior, solamente la hilera de genízaros permaneció en silencio como un muro. Aparte de ellos, ninguno de los presentes pudo esconder su impresión, y las filas de asientos se llenaron de voces. Radu esperó en silencio a que pasara la algarabía y prosiguió, con tono afligido. Como podéis imaginar, la desgraciada muerte de la duquesa de Moldova tiene, sin duda, relación con ello. Seguramente fue asesinada por negarse a colaborar en el plan, como yo. Y los 2 tiranos que acompañaban al conde, ¿acaso pueden ser otra cosa que agentes del Vaticano? ¿Lo habéis oído, señorías? Resonó una voz profunda, apoyando al Mazuzla de cabellos azules. Las palabras del barón de Luxor demuestran el crimen de John Fortuna, conde de Menfis. Eso es traición. Contrastando con la violenta expresión de Baibars, Sulaimán no podía sino morderse el labio en silencio. Observándolo sin apartar la vista, el capitán de la guardia elevó aún más la voz. Señorías, la traición del conde de Menfis y su implicación con los tiranos es un desafío para todos nosotros. Tenemos que ocuparnos de inmediato del Vaticano y esos impertinentes. Ya basta, Baibars, interrumpió la voz mecánica al gigante, quien gritaba, emocionado. La voz que fluía resonando desde el techo silenció con autoridad a Baibars y ordenó lo siguiente con una calma glacial. Puedes retirarte. ¿Ya he tomado una decisión? Escuchadme, mis amados hijos de la noche. El biombo tembló ligeramente, como si la figura que se reflejaba en él se hubiera levantado del trono. Mientras los asistentes aguantaban la respiración, la emperatriz permaneció unos segundos en silencio, y luego prosiguió, hablando lentamente. Mis espadas, orgullo del imperio, os hablo a vosotros. Emplearé todas las fuerzas del imperio para esclarecer la muerte de Mirka Fortuna, duquesa de Moldova. Daré todas las facilidades a las agencias competentes para encontrar al conde de Menfis y a sus 2 acompañantes. No permitiré que escapen de ningún modo. Los funcionarios de la policía de la ciudad y los inspectores de asuntos aristocráticos asintieron con gravedad. Era extraño que la emperatriz mostrara sus emociones de forma tan evidente. Les esperaban seguramente muchos días de trabajo sin descanso. Hasta que se haya descubierto toda la verdad sobre los hechos, ordenaré la inmediata movilización en Timisoara, Iralión, Atenas y Alejandría. Estad listos, gobernadores. Las figuras correspondientes saludaron con respeto desde los hologramas de la segunda fila. Como responsables últimos de las tropas provinciales, debían asumir el mando en caso de emergencia. Para las provincias fronterizas serían días de mucho alboroto, con el reclutamiento de los nobles y sus tropas privadas. La tensión recorrió la sala.
Una vez completadas sus instrucciones, Augusta calló, y solo quedó un silencio electrizado en el aire. Por supuesto, ni siquiera la mirada penetrante de un Mazuzla podía adivinar su expresión, pero nadie dudaba de que había cerrado los ojos. Hijos míos, descendió de nuevo la voz, después de un silencio que apareció eterno. Su voz no era la de alguien abatido que se arrastraba sin fuerzas. Su tono parecía el de la diosa de la justicia reclamando la venganza que le correspondía, con una ira congelada en el fondo de su voz. Nunca perdonaré la muerte de mi amada hija. Las alas de mi venganza se extenderán sobre los culpables de su asesinato y todos los implicados en ese crimen. Sean del Estado que sean de la organización que sean, no habrá clemencia para ellos. Preparaos, ante el impacto de la ira imperial, todos los presentes sin excepción bajaron la cabeza. Astaroth también había agachado la mirada, pero, sin darse cuenta, había levantado las cejas, alarmada. Menor que, mierda. Esto se pone cada vez más feo, mayor que. La situación no podía ser peor, tanto para el conde de Memphis como para los enviados del Vaticano. No solo los acusaban del asesinato de la duquesa de Moldova, sino que incluso hablaban de alta traición. Si salía ahora a defenderlos y cometía algún error, ella misma se convertiría en blanco de las críticas. Además, las órdenes de movilización en Timisoara e Iraglión. En aquel momento no tenía relación directa con el problema, pero a largo plazo, podía convertirse en un asunto muy serio. Las provincias movilizadas eran las bases de las tropas fronterizas con los territorios tiranos. Ponerlas en alerta solo conseguiría alarmar y violentar al exterior. Si seguía la mala suerte, incluso podría llegar a provocarse un conflicto armado, en el peor de los casos. Padre, ¿no me dijiste que el barón de Luxor había muerto? Preguntó en voz alta Astaroth, como para descargar su mal humor contra Abel. Estaba dispuesta a hacer todo lo posible por defender al conde de Memphis y sus acompañantes, pero ante la aparición de tan dramático testigo no podía hacer nada más que guardar silencio y ser prudente. Como no recibía respuesta, Astaroth se giró para repetir la pregunta. Pero no hubo una segunda ocasión, su interlocutor había desaparecido como el humo. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.